Buenas noches, profesor. Bueno, nosotros somos el grupo uno. Estamos por presentar los principales factores determinantes de las preferencias del consumidor de vinos peruanos en el canal Oreca, distrito de Miraflores, 2023. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Ya. El planteamiento del problema se enfoca en la creciente prominencia de la gastronomía peruana a nivel nacional e internacional, con el vino local buscando ganar un espacio en la carta de restaurantes. A pesar de este potencial, el consumo predominante de vinos dulces en el Perú contrasta con la demanda minoritaria de vinos secos, especialmente en el canal Oreca. Se destaca que los vinos importados, principalmente de Chile y Argentina, prevalecen en el mercado local. A pesar del crecimiento en el consumo de vinos durante la pandemia COVID-19, persiste la preferencia por los vinos importados. La investigación se centra en identificar los factores que determinan las preferencias del consumidor de los vinos peruanos en el canal Oreca del distrito de Miraflores en el año 2023. Se busca comprender cómo estos factores influyen en la elección de vinos nacionales y cómo afectan en la industria vitivinícola. Esta investigación es relevante para la industria y la promoción del consumo responsable de vinos peruanos, además de llenar un vacío de conocimiento en el contexto multicultural de Miraflores. El presente esquema de investigación buscará responder la siguiente pregunta general: ¿cuáles son los principales factores determinantes de las preferencias del consumidor de vinos peruanos en el canal Oreca en el distrito de Miraflores del año 2023? Cedo el turno a mi siguiente compañera. Gracias. Ya. Para la siguiente podemos hacer las preguntas específicas. Para el sector, ¿será el factor socioeconómico, factor sociodemográfico y factor adquisitivo una determinante para la alta demanda del vino de la nación del Canal Oreca en el distrito de Miraflores en el año 2023? ¿Y cuál es la frecuencia de consumo determinante para identificar la preferencia del consumidor por el vino peruano nacional o importado en el Canal de Oreca del distrito de Miraflores 2023? Como objetivos, el objetivo general será conocer los principales factores determinantes de las preferencias del consumidor de vinos en el Canal Oreca en el distrito de Miraflores en el año 2023. Y como objetivos específicos tendremos establecer si el factor socioeconómico o establecer la frecuencia del consumidor. También tenemos comprobar si el factor adquisitivo es determinante en la alta demanda del vino nacional en Lima Metropolitano. Y por último, tenemos el factor sociodemográfico, a ver si es un determinante en la preferencia del consumidor de vino en Lima Metropolitano 2023. Le doy pase a mi compañero. Hablar sobre el sustento teórico del esquema. A ver, por favor, continúe la siguiente diapositiva. Vamos a hablar acerca de los antecedentes de los cuales hemos recolectado información. Vamos a hablar del primer antecedente. El primer antecedente fue publicado por la estudiante Laura Fuentes Casado para la obtención del grado de enología en la carrera técnica superior de Ingeniería Agrarias en la Universidad de Valladolid, y que lleva por título El diagnóstico de la situación actual del vino en el canal de la restauración. La conclusión que brinda el siguiente documento es que en España el consumo de vino está arraigado a lo largo de la historia por su respeto hacia los buenos vinos y su cultura vinícola. La llegada de la pandemia en el año 2020 afectó considerablemente el sector de la hostelería, donde las pérdidas han sido más que evidentes debido a los continuos cierres de los establecimientos y las restricciones sanitarias. Por esta razón, durante la pandemia, los hábitos de consumo cambiaron, ya que todo el vino que antes se consumía en los establecimientos pasó a consumirse en los hogares. Entonces, esta tesis da como aporte de antecedentes a nuestro trabajo un conocimiento amplio del comportamiento y preferencias del consumidor español hacia el vino, puesto que España está dentro de los países que se ha desarrollado en la cultura vinícola. Asimismo, nos brinda herramientas y estrategias para poder aplicarlas en nuestro análisis del consumidor local peruano,
con respecto al vino en el canal Oreca, en el distrito de Miraflores. En el antecedente 2, que fue publicado, bueno, es una tesis elaborada por los autores Aguirre, Campos, Tomás y Postigo en el año 2023 para obtener el grado de Magíster en Supply Chain Management en la Universidad de San, y tiene por título Estudio de viabilidad de un plan de negocio para la implementación de una empresa dedicada a la comercialización y distribución de vinos en Lima. El principal aporte de este trabajo eh, es que contribuye a conocer cuáles son los aspectos principales de la enología, el contexto del vino en el mundo y en el Perú, pues, ¿no? Y las tendencias de consumo en el mercado nacional. Asimismo, detalla minuciosamente las etapas a seguir para el correcto posicionamiento y consolidación de un producto entrante. En el antecedente 3, el antecedente 3 constituye una tesis elaborada por Castro J. en el año 2017, que lleva como título Perfiles actuales de consumidores que compran vinos en tiendas especializadas. La mencionada tesis se elaboró para obtener el título profesional de licenciado en Gastronomía y Gestión de Restaurantes en la Universidad San Ignacio de Loyola. Se puede determinar que esta tesis aporta al presente estudio de investigación con información muy relevante. Por ejemplo, nos indica que en ciertos sectores o distritos son los hombres quienes más consumen vino y que por lo general los peruanos consumen más vinos dulces. Asimismo, nos ayuda a identificar los factores que determinan el comportamiento del consumidor para definir sus preferencias en el consumo de vino. A continuación, mi compañero con el antecedente 4. Muchas gracias, Carlos. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, profesor. El antecedente número 4 es una tesis presentada por Serrano y Silva en el año 2022, que tiene por título Importación y comercialización de vinos de Argentina a los distritos de niveles socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana. Ambos son administradores de negocios internacionales y fue una tesis presentada en la Universidad de Perú. Bueno, el propósito principal de esta tesis es analizar a los potenciales consumidores del producto a importar, interpretando correctamente los resultados extraídos de fuentes primarias y, por consiguiente, evaluar el comportamiento del consumo del vino argentino durante la pandemia del COVID-19 en el sector A y B de Lima Metropolitana. Se llega a la conclusión final de que a partir del estudio de mercado se sabe que existe una población insatisfecha considerable del consumo de vino importado y que actualmente las redes sociales son una herramienta vital para la difusión y adquisición de. En el antecedente número 5 tenemos una tesis presentada en la Universidad San Martín de Porres para obtener grado académico de doctor en turismo por Castro en el año 2019, que lleva por título El consumo de vino y la promoción del enoturismo en Perú. El objetivo principal de este estudio de investigación es conocer la oferta y demanda del consumo de vino y cómo este incide en la promoción del enoturismo en el Perú. Se hizo estudios en hoteles 5 estrellas en los distritos de Miraflores y se hicieron en el año 2019 para desarrollar un diseño de investigación transversal, ya que describe hechos, realidades concretas o situaciones ya existentes y su fundamentación es teórica y pura. Se llega a la conclusión de que el mercado de vino posee un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado principalmente por el consumo interno, la capacidad adquisitiva de la población y el conocimiento vitivinícola y el descenso de precios. Estos generalmente, el descenso de precios se lleva a cabo por la oferta importada y esto ha beneficiado grandemente al consumidor ya que tiene una diversificación de productos en el mercado. En el antecedente número 6 tenemos la tesis planteada por López y Mendoza en el año 2020, presentada en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, para obtener el grado de bachiller en comunicación y marketing, que lleva por título Acciones de promoción en el mercado de vino peruano de baja gama en relación a la intención de compra en supermercados en Lima Metropolitana, un estudio del 2020. Esta tesis tiene como objetivo determinar el grado de significancia de la variedad, como de las, tanto de la variedad como de las acciones de promoción monetaria frente a la intención de compra de vino peruano en los supermercados. Se llega a la conclusión de este estudio de mercado que el atributo más importante al momento de la compra es el precio. Sin embargo, algunos encuestados, en su minoría, indicaron que lo principal era la marca y el sabor de vino.
Asimismo, los tres atributos más importantes que determinaron los integrantes de Focus Group fueron principalmente el precio y el sabor. En tercer lugar se encontraba lo que es marca y la fluidez. Y por último, el antecedente número 7, que es una tesis elaborada por Castañeda y Uriol del año 2022 para optar por el título de Arquitectura en la Universidad de Ricardo Palma. Lleva por título Clúster Vitivinícola y Enoturismo en Lunahuaná. Este estudio de investigación tiene como objetivo principal diseñar un centro vitivinícola y de enoturismo en Lunahuaná para el desarrollo de una eficiente producción de vino, pisco y derivados, así como la promoción del turismo para la difusión de una viticultura que apueste por el conocimiento y la experiencia del consumidor ecológico. Sigue a la conclusión de este último estudio de que a partir del estudio de mercado, el clúster se podría estandarizar, podría estandarizar la producción vitivinícola y el manejo eficiente de los cultivos agrícolas, para así ofrecer una mejor calidad en el producto terminado, permitiendo así competir a nivel nacional e internacional para poder posicionarse como el lugar más idóneo para la producción. Sigue mi compañero, por favor, muchas gracias. Buenas noches con todos, mi nombre es Piruca Brummel y a mí me ha tocado hablar sobre la definición de las variables. Vamos a iniciar con la preferencia del consumidor de vino. El consumo de vino en el Perú. Nosotros como país tenemos un consumo per cápita de 2 litros, a comparación de otros países donde el número de consumo en litros es mayor. Y esto porque nuestro país no tiene una cultura con respecto al consumo de estas bebidas. Por otro lado, si bien es cierto, el país viene creciendo en consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo enfocado a vino, es gracias a una mejora de los ingresos económicos de la población y al desarrollo de una oferta gastronómica y turística importante. El mercado del vino en el país también presenta una cierta polarización y esto porque existe un segmento que está acostumbrándose o está desarrollando el consumo de vinos premium. Sin embargo, el 80% de consumo de vino está direccionado hacia los vinos de líneas de entrada o de gama baja, y estos son los vinos semisecos. Asimismo, la oferta de restaurantes ¿sí? Está direccionado hacia el nivel socioeconómico A y B en el distrito de Miraflores, Barrancos, San Isidro y otros, y es aquí donde se presenta el mayor consumo de este tipo de bebidas. Con respecto a las preferencias del consumidor, están los gustos individuales, donde a la hora de elegir un producto, servicio o marca, ¿sí? Las preferencias siempre van a ser en base a la percepción individual de cada consumidor. Estas también están influenciadas por sabor, la calidad percibida, el precio, la conveniencia, la marca, la reputación o la innovación del producto. Como mencionaba, el peruano no bebe vino, y si lo hace, el 80% pues se inclina por el vino dulce. El otro 20% consume vino seco y de ellos prefiere los vinos importados, y estos también se dejan asesorar por expertos en vinos y tienen disposición a pagar por estos productos y probar cosas nuevas. Características de las preferencias del consumidor. Están las características individuales, donde cada individuo es único. Están las cambiantes. Los deseos van evolucionando debido a los distintos factores, y esto es gracias a la influencia de la publicidad, las tendencias de la moda, cambios en la economía, entre otros. Están también las subjetivas, donde estas pueden estar influenciadas por factores emocionales como experiencias previas, recomendaciones de amigos o familiares. También están las contextuales, influenciadas por factores sociales, económicos, geográficos y también cultural. Aspectos que influyen en las preferencias del consumidor, como mencionábamos hace unos momentos, están los deseos individuales, experiencias previas, influencias sociales, percepción de calidad, de marca, influencias mercadotecnias y factores económicos. Siguiente, por favor.
Canal Horeca. Vamos a definir o vamos a brindar el concepto de lo que significa Canal Horeca. Horeca nace del acrónimo Hoteles, Restaurantes y Cafeterías y es un canal de distribución de alimentos y bebidas en el sector industrial que prepara y sirve comida en el punto de venta. ¿Cómo funciona? La actividad principal es el servicio de comercialización y suministro a los establecimientos de Horeca. Principales sectores, bebidas en general, licores y vinos, café e infusiones, alimentación seca, productos refrigerados, helados congelados, verduras, frutas secas, pan y bollería. Siguiente, por favor. Factores determinantes en el consumo del vino en el canal Horeca. Hay 4 factores que nosotros consideramos que son de los más importantes. Dentro de ellos, el factor sociodemográfico, donde respecto al contexto sociodemográfico nos indica las siguientes definiciones. Los criterios de segmentación demográfica son características cuya totalidad permite asociar consumidores a un segmento en particular. Las variables más comunes son género, edad, ingreso, ocupación y educación. El factor socioeconómico. El socioeconómico abarca todas las actividades realizadas por las personas con la finalidad de sostener y mantener su propia vida y familia, según Bernal. El presente trabajo de investigación se enfoca en el distrito de nivel socioeconómico A y B, que es Miraflores, ya que es una población que tiene hábitos de consumo de vino, tiene poder adquisitivo para poder comprarlos y a la vez cuenta con un paladar más refinado para poder identificar la calidad de los distintos vinos que existen en el mercado. La identificación de nuestro segmento nos proporcionará una dirección precisa para las campañas publicitarias que quiera realizar la marca. Factor frecuencia de consumo. La compra de vino en el Perú es muy habitual, sobre todo en ocasiones especiales y fechas festivas. Según ISEX, en el 2021, el 70% de las ventas de vino de alta gama se generan entre julio y diciembre, temporadas de celebración y ferias. Factor poder adquisitivo, ¿sí? El factor de poder adquisitivo del consumidor de vino peruano en el Perú es un tema relevante y puede estar influenciado por una serie de elementos económicos y sociales. Respecto al contexto económico, sostiene, ¿sí? Isabel M. sostiene que el poder adquisitivo puede definirse como la capacidad que tiene una persona para satisfacer sus necesidades materiales a través de sus recursos económicos. ¿Y esto por qué? Porque el vino sigue aún siendo considerado como un producto de lujo. Gracias y le voy a brindar el paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Siguiendo con la exposición, voy a exponerle un poco lo que es el marco metodológico del trabajo de investigación, ¿no? En ello tenemos el alcance de la investigación. Este alcance es básicamente de un tipo descriptivo y explicativo, el cual nos va a ayudar a identificar y especificar y comprender un poco la preferencia que tiene el consumidor, ¿no? En el año 2023, en el distrito de Miraflores, en el canal Horeca. El diseño de investigación que hemos utilizado para este trabajo, ¿no? Es básicamente no experimental, ya que esto está previsto básicamente porque estudiamos en sí el fenómeno de la investigación, ¿no? Y se presenta de manera natural. Luego tenemos la población y muestra. Esta la hemos extraído del INEI. Son 99.337 habitantes en el distrito de Miraflores. El tamaño de la muestra lo hemos calculado con el último censo que se hizo en el distrito, ¿no? Hemos puesto el número, como tenemos el total de la población, hemos optado por hacer un cálculo de la muestra. En este hemos considerado el nivel de confianza el 95%, el nivel de error 5%, y de ello vamos a sacar el tamaño de la muestra. Siguiente diapositiva, por favor. Para sacar el tamaño de la muestra hemos usado la siguiente fórmula, básicamente la que nos ayuda a identificar un porcentaje del total de la población,
¿no? Como conocemos en sí la población en total, tendríamos que usar dos pasos, ¿no? El primero básicamente es calcular la parte del porcentaje y esto llevarlo a saber que ya tenemos el total, como lo acabo de mencionar anteriormente, lo cual nos da básicamente el tamaño de la muestra al cual hemos tenido que realizar o tendremos que realizar la encuesta a estas personas en el distrito de Miraflores. El muestreo lo hemos hecho parcialmente, es un muestreo simple. Todas las personas del distrito tienen la opción de participar en este estudio de investigación. Doy pase a mi compañero para que pueda seguir con la exposición. Buenas noches. Bueno, nosotros hemos determinado que vamos a realizar una encuesta. Esta es la propuesta de trabajo. Como pueden ver ahí, lo hemos realizado por un formulario de Google. El título es Los factores determinantes de las preferencias del consumidor de vinos peruanos en el canal de Oreca del distrito de Miraflores. Ahí hacemos una pequeña presentación, agradecemos a la persona que va a responder la encuesta. Lo hemos dividido en 4 aspectos. El primero, que es el factor sociodemográfico, que son las preguntas filtros. El primero es cuántos años tiene, que es la edad de 18 a 25, de 35 a 45. La segunda pregunta es cómo se identifica, hombre, mujer. La tercera es cuál es su estado civil, soltero, casado, divorciado. La siguiente, cuál es su ocupación laboral y de cargo, empleado, empresario, microempresario. Luego vamos a un factor que es socioeconómico. La pregunta es cuál es el promedio de ingreso mensual, 1025, 1500 o 2500. La pregunta 6, que esto viene a ser lo que es el factor de consumo de preferencias, es donde prefiere consumir vino. Tenemos las opciones que es en casa, en un restaurante, en un resto bar, en una cafetería. También la pregunta 7, ¿qué circunstancias lo hace? Si lo realiza en un compromiso social, en las comidas, cuando le provocan ocasiones especiales. También la frecuencia de consumo, si lo realiza una vez por semana, 2 veces por semana, una vez al mes. Luego acá viene la pregunta 9, ¿con quiénes prefiere consumir vino? ¿Con sus amigos o con las familias? Y acá vamos con un poquito sobre el factor del poder adquisitivo, que son estas dos últimas preguntas. ¿Cuál es la preferencia de vino? La pregunta 11, ¿cuándo va a adquirir un vino? ¿Cuáles son los criterios más importantes? El precio, la calidad, la imagen. Y la última pregunta es cuánto está dispuesto a pagar por un vino, ¿no? De 70 a 100 soles, de 100 soles a 150 o de 150 a más. Muchas gracias. Gracias, profesor. Eso ha sido todo, bueno, por nuestra parte del grupo 1, nuestra exposición del trabajo de investigación que hemos desarrollado a lo largo de estas clases, ¿no? Espero le haya gustado. Igual hemos tenido algunos inconvenientes. Espero que entienda que a veces grabar por online dificulta un poquito, ¿no? Pero espero que le haya gustado la exposición. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, gracias. Buenas noches, gracias.